Pueden pasar mis hermanos. Salúdenme a su hermano, por favor. Salúdeme a su hermano, por favorcito, bendígalo. Dígale que el Señor te bendiga ricamente. Bienvenido a la casa del Señor, qué bueno verlos. Por favor, esta noche abra su Biblia. Abra su Biblia. Y vaya conmigo, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 14. Quiero que usted esté muy atento esta noche, pero más que atento, que esté puesto. Amén. ¿Cuántos traen un corazón puesto a la casa de Dios? Usted, algo que Dios ha puesto en mi corazón. Quiero bendecirle para que comience a caminar de forma quizás y que comprenda cuál es el propósito de Dios. Amén. Yo creo, hermanos, que, y siempre he dicho, el Evangelio no es una religión. El Evangelio es poder de Dios. Amén. El Evangelio transforma, cambia, bendice, libera, sana, prospera a la gente. Yo creo en eso. Amén. Así es que voy a leer la porción, voy a leer primero el texto y después voy a darle una introducción de lo que quiero hablar. Dice la Biblia, capítulo 14 de Juan, verso número 12, dice: de cierto os digo, el que ni cree, oiga, el que ni cree las obras, diga conmigo obras, oiga, las obras que yo hago, y aún mayores hará que hoy. Mira, si tú eres Jesús, las obras que Él hace, tú harás, y aún mayores. Amén. Padre, te damos gracias. Bendícenos tu palabra. El Espíritu Santo, Señor, te damos todos poder, autoridad. Señor, por favor, no nosotros, Señor, como tus hijos, y ese canal Dios, Padre, en el libro de los Hechos, Señor, en ti caminaba, Señor, fluía en esa dimensión poder de milagros, prodigios. Creo, Señor, que nada hay de diferente entre ellos y nosotros. Mismo Jesús que ellos adoraron, adoramos nosotros. El mismo Espíritu Santo que ellos recibieron, hemos recibido nosotros. La misma palabra es la que nosotros hemos recibido. Ahora creemos con todo nuestro corazón que tú nos puedes usar y que nosotros, Señor, podemos ser un instrumento de tu poder en esta tierra. Por favor, en el nombre de Jesús, pues ya no queremos más ser únicamente más, sino en el nombre de Jesús. Amén y amén. Fíjense, hermano, que ayer Dios estaba inquietando mi corazón para comentarle, y es el hecho de que definitivamente existe un mundo, digámoslo así, una dimensión de poder que cuando usted lee la Biblia es imposible esconderla. Como es Dios, Dios que hizo, Dios que hace. ¿Cómo esconder el hecho de que nos, hermanos, su palabra diga que es? ¿Cómo esconder el hecho, hermano, de que la Biblia diga que no hay nada difícil para Dios? ¿Cómo negar, hermano, que durante toda la escritura o a través de toda la escritura usted vea milagros de todo tipo, hermano? No solamente de sanidad, sino también resucitó muertos, hizo caminar cojos. ¿Qué no hizo, hermano?
cosas tremendas, abrió el mar. Entonces, cuando usted lee todo eso, usted se pregunta, ¿dónde está todo eso? Es decir, ¿por qué, hermano, algunos hombres lo viven y otros hombres no lo viven? ¿Por qué usted mira aún en la actualidad gente que Dios usa, hermano, por misericordia, por lo que usted quiera, pero los usa, hermano, y manifiesta su poder a través de ellos? Y entonces la pregunta del millón es, bueno, ¿y este poder es para algunos o para todos? A ver, mire a su hermano y dígale, ¿tú qué crees? Porque yo le acabo de leer un verso que dice que el que ni cree, dice. No dice si es apóstol, si es pastor, si es evangelista, si es maestro, si es profeta, si tiene 10 años de congregarse, si se acaba de convertir, si es mujer, si es hombre, si es niño, si es adulto. Ahí no dice nada de eso, ahí dice el que ni cree. Entonces el requisito primeramente es creer. Amén. Ahora, en esto que yo le estoy hablando, hermano, quiero decirle que hay un mundo sobrenatural. ¿Qué quiero decirle con esto? Que hay un mundo que va más allá de lo que vemos o de lo que conocemos. Sobrenaturalidad significa aquello que no podemos explicar mediante las leyes naturales. Es aquello que supera lo que conocemos terrenalmente hablando. ¿Cómo puede explicarse usted que Jesucristo caminó sobre las aguas? Quebrantó una ley natural que se llama ley de la gravedad. Trate usted, hermano, de hacerlo y se va a dar cuenta que no se puede a menos que Dios quiera. Amén. Esa palabra que la usamos tanto en el Señor, sobrenatural, aplica para referirse a aquello que no pertenece a este mundo terrenal. Por eso, hermano, yo quiero decir una cosa. Usted y yo necesitamos que Dios transforme nuestra mente carnal en una mente espiritual. Porque hay cristianos o hay gente que está en Cristo, pero tiene una mente carnal, que solo piensa en las cosas que se pueden tocar, en las cosas carnales, en las cosas materiales, y no puede pensar en lo espiritual. Usted no puede llamarse cristiano espiritual si no entiende esa dimensión de lo sobrenatural. Cuando usted, hermano, es como ese tipo de cristianos a lo Tomás, hasta no ver, no creer, se le complica la vida. Porque hay cosas que usted primero va a tener que creer para después verlas. Generalmente todo en el Señor es así. Amén. Ahora, hablando del mundo sobrenatural, quiero que me ponga un minuto de atención en esto, porque quiero comentarle lo siguiente. Incluso estoy pidiéndole a Dios poder realizar una enseñanza para padres, en una escuela para padres o en una escuela para la familia, y hablar un poco acerca de esto, porque hay algo que usted debe comprender. El mundo sobrenatural existe, solamente que dentro de lo sobrenatural está lo que podemos decir lo sobrenatural, que tiene que ver con Dios, pero también está la otra rama que podríamos decir es lo sobrenatural, que tiene que ver con el mundo de las tinieblas. Y esa sobrenaturalidad del mundo de las tinieblas se le llama ocultismo. Es la rama de todo lo oculto. Es donde usted encuentra todas aquellas cosas que tienen que ver con el mundo de las tinieblas, como por ejemplo esas cosas como la magia, esas cosas como la brujería, la hechicería, todas esas cosas que operan en el mundo sobrenatural, pero de las tinieblas. Y el problema es, hermano, mire esto, lo que yo he estado notando y lo que Dios me ha estado hablando es que usted y yo tenemos un diseño de Dios. Y ese diseño de Dios consiste en que usted y yo podamos operar en el mundo sobrenatural. Por eso usted y yo no solo somos cuerpo. La parte más importante nuestra no es visible. La única parte visible es el cuerpo. Alma y espíritu no son visibles. Amén. Ahora, mire acá esto. De manera que usted trae un diseño de Dios.
Un diseño que el Señor, hermano, estableció para nosotros, para que estando en esta tierra podamos manifestar o evidenciar el poder sobrenatural de Dios. Usted fue diseñado por el Señor para ser un portador de ese poder. Y a través de ese poder que Dios imparte a su vida, usted puede manifestar la sobrenaturalidad de Dios. Por eso los apóstoles, dice la Biblia, llenos de poder, hermano, hicieron milagros tremendos manifestando el poder sobrenatural de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Pero hay un poder también, hermano, o una sobrenaturalidad que no viene de Dios, y es el mundo de los espíritus inmundos. El mundo también de lo que tiene que ver con las tinieblas, que prepara, oiga esto, prepara a las personas desde pequeñas para confundirlas y para sacarlas del diseño de Dios. Y por eso que nosotros tenemos que ser muy hábiles. Amén. Aún como padres de familia. ¿Cuántos son padres aquí? A ver. Miren cuántos padres de familia aquí hay. Algo que he estado notando es que últimamente se ha acelerado mucho la batalla que hay en cuanto a que el reino de las tinieblas trata de captar el corazón de los hijos. Y muchas veces como padres nosotros no estamos preparados para eso. Y a veces con cosas que parecen inofensivas. Porque cuando usted, hermano, participa en cosas como por ejemplo de magia, que parece infantil, pero tiene algo que ver, porque le están diciendo al niño que la magia es algo sobrenatural y los captura, hermano. Entonces eso atrapa el corazón de los niños para desviarlos de la verdadera obra de Dios. Entonces yo quiero meterme otro día a hablar de eso, y le voy a avisar cuando hagamos esa escuela para padres, para que usted participe. Amén. Solo le quiero decir una cosa. El mundo sobrenatural de las tinieblas utiliza cosas por medio de las cuales abre puertas para entrar, como por ejemplo películas de miedo, cosas que tienen que ver con ocultismo, esoterismo, ese tipo de cosas que abren un portal a lo sobrenatural, que despierta sobrenaturalidades en los niños y después los confunde. Por eso nosotros tenemos que estar bien claros que si nos vamos a mover en algo sobrenatural, va a ser de lo de Dios. Amén. Ahora, ¿qué es lo que trae esa sobrenaturalidad de Dios a manifestarse a la tierra? Por eso la Biblia dice, hermano, la Biblia explica claramente que la batalla que estamos librando no la vamos a ganar en nuestras fuerzas, sino con el poder de Dios. Entonces usted tiene que entender que la batalla no es psicológica, que la batalla no es humana, sino que es una batalla de enviados contra enviados. Quiere decir entonces que es una batalla que no podemos ganar a menos que entendamos que para ganarla necesitamos el poder de Dios. Mira a su hermano y dile: tú necesitas el poder de Dios. Sí o sí lo necesitas. No existe tal cosa como un cristiano que quiera caminar como una opción sin el poder de Dios. No existe tal cosa, porque la obra de Dios tiene que ser completa en nosotros. Amén. Ahora, usted puede ver en la Biblia que antes de Cristo Dios hizo milagros. Durante el ministerio de Cristo se hicieron milagros. Y cuando Cristo, hermano, deja la tierra, se siguen realizando milagros. Y aún cuando Cristo, hermano, está por dejar la tierra físicamente, le dice a los discípulos lo que acaba de leer: de cierto digo, el que en mí cree en las obras que yo hago, él las hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y esta es una aplicación tremenda. Eliseo realizó más milagros que Elías. Fíjense qué tremendo. Eliseo realizó el doble de milagros que Elías.
porque Elías fue levantado. Ahora, Marcos 16:17 dice también: estas señales seguirán a los que creen. Mire a su hermano y pregúntale: ¿tú eres alguien que cree? A ver si me lo ponen ahí. Marcos 16:17. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Oiga, ¿qué dice? En mi nombre. ¿Qué harán? ¿Qué más? Verso 18. ¿Qué más? No les hará daño. ¿Qué más? Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Dile al que está a la par: entonces, dile entonces, orar por enfermos y que se sanen no es cosa de pastores, no es cosa de evangelistas, sino cosa de creyentes. ¿Alguien está aquí que ha creído en el Señor? Porque si usted ha creído en el Señor, estas señales lo van a seguir. Amén. También dice la Biblia, Mateo 10, capítulo 10, verso 8. Mateo 10, 8. Mire lo que dice. Estamos lentos ahí. No, Mateo 10, 8. Mateo 10, 8. Vamos a tener que darle una dosis ahí de... Oiga lo que dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Mire, oiga qué tremendo esto. Significa que eso que usted está leyendo ahí es un mandato de Dios para usted. Así que mira a su hermano, dile: eso es contigo. Eso es contigo. No te están preguntando si quieres, si te gustaría, si quieres, si acaso te gusta. Te dice que sanes enfermos, que limpies leprosos, que resucites muertos y que eche fuera demonios. Fíjese qué tremendo. Diga una vez más conmigo: Dios dice a través de Jesús que sanemos enfermos, que limpiemos leprosos, que resucitemos muertos y que echemos fuera demonios. Ahora, si Él dice que lo hagas, es porque Él te va a dar el poder para hacerlo, porque no te va a mandar a hacerlo sin el respaldo para hacerlo. Así que si Dios te lo dice, es porque el poder de Dios va a estar contigo para hacer lo que Él te pide que hagas. La iglesia caminó, la iglesia nació, la iglesia caminó, ha llegado hasta este día porque hay un poder sobre la iglesia que viene de Jesucristo, que viene de Dios, que la ha hecho caminar en estas señales y en estos milagros. Hechos 19:11. Hechos 19:11 dice también algo tremendo acerca del apóstol Pablo. Dice que a través de Pablo, oiga, y hacía Dios milagros que, diga conmigo, extraordinarios, fuera de serie, impresionantes. Diga conmigo, impresionantes. Diga conmigo, extraordinarios. Diga, fuera de serie, asombrosos, por mano de Pablo. Dile al que está a la par tuya: Dios te puede usar. Dios te puede usar. Alguien puede decir conmigo: Dios te puede usar para que a través de tus manos Dios pueda hacer cosas extraordinarias en esta tierra, sobrenaturales, poderosas, grandes y asombrosas. ¿Alguien está aquí conmigo todavía? Porque si usted quiere caminar en un evangelio de poder y no moverse en esto, usted está desubicado. El evangelio no puede ser efectivo ni eficaz a menos que esto sea una verdad. ¿Está conmigo todavía? Entonces la Biblia dice, oiga, Hechos capítulo 1 y verso 8. Usted conoce ese versículo más que cualquier otro. Dice la Biblia, hermano, en el capítulo 1 del libro de los Hechos, que el Señor se le aparece a los discípulos y les dice que dentro de no muchos días los iba a bautizar con el Espíritu Santo y que iba a enviar la promesa, la cual oísteis de mí, la promesa del Padre.
Y luego le dice esto, le dice que no se vayan a mover, que esperen ahí en Jerusalén, algo va a pasar. Y le dice esto: pero recibiréis poder. Diga conmigo, poder. Oiga, diga otra vez, poder. Y dice: pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis, ¿qué? Una vez más, diga, testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces escuche esto: la mayoría de nosotros aún no ha comprendido que el propósito de que Jesús enviara al Espíritu Santo sobre nosotros era empoderarnos o llenarnos de poder. ¿Por qué? Porque la obra, hermano, que los hombres tenían que realizar de predicar el evangelio y de extender el conocimiento del evangelio, no la iban a hacer en sus fuerzas. Iban a tener oposición, iban a tener, hermano, resistencia, y solo a través del poder de Dios iban a poder vencer. Dice la Biblia que en estos días, así como a Moisés le resistían aquellos magos llamados Janes y Jambres, así se nos resisten hoy en día. ¿Y sabe cómo se resistieron en aquel tiempo? Cuando Moisés y Aarón llegaron a la presencia de Faraón, dice la Biblia que como una señal ellos tiraron la vara y se convirtió en serpiente. Pero para sorpresa de muchos, Janes y Jambres hicieron lo mismo. También tiraron sus varas y convirtieron sus varas en serpiente. Pero la Biblia dice que la serpiente que se había convertido de la vara de Aarón se tragó a las otras dos serpientes, porque el poder que Dios nos ha dado es un poder mayor que el que está en este mundo. Pero ¿qué tal? Escúcheme esto: muchos de nosotros queremos llegar donde está Faraón en nuestras fuerzas, sin el poder de Dios, sin estar revestidos, sin estar caminando en ese poder, y nos damos cuenta que no podemos vencer sin ese poder. La iglesia no puede vencer si no está fluyendo en ese poder. Tú no puedes vencer si no está fluyendo en ese poder sobrenatural de Dios. Es un poder que no es de este mundo, es un poder que viene de Dios. Por eso hay dos formas de predicar el evangelio. La primera forma es a través de la psicología, convenciendo a la gente. Y la otra es a través del poder de Dios. Porque entonces el evangelio no te llega aquí, te llega aquí. Amén. Entonces escuche esto: ¿qué significa la palabra poder? La palabra poder es la palabra dunamis, y habla de un poder milagroso, una habilitación para movernos en el ámbito poderoso de Dios para hacer milagros, señales y prodigios. Este poder viene de Dios y mediante él se realizan cosas extraordinarias. ¿Qué sucede aquí? En este poder, lo que habla la Biblia acerca de este poder, es Dios obrando a través de ti, es Dios obrando a través de tus manos, es Dios obrando a través de la palabra que Él pone y que sale de tu boca, es Dios usando tu vida para deshacer las obras del diablo, es Dios obrando para que cuando tú camines, algo poderoso de Dios suceda. La siguiente palabra que dice Hechos 1:8 es: recibiréis poder, y la consecuencia del poder dice: y me seréis testigos. A mí me da lástima, hermano, y cuando digo lástima en el buen sentido de la palabra, me da lástima que existan usurpadores que se llamen testigos. Dile al que está a la par: esos no son testigos. Nosotros somos verdaderos testigos. Porque la Biblia dice: recibiréis poder y me seréis testigos. Oiga, escuche esto ahora. ¿Qué es un testigo? Es alguien que puede dar fe de algo. ¿Y ellos de qué pueden dar fe? A esos testigos, pues, ¿de qué pueden dar fe? Si ni siquiera reconocen a Jesús como Señor, como Dios. Ahora dígale al que está a la par: tú y yo somos testigos verdaderos del poder de Dios. Un testigo es alguien que tiene claramente evidencias
que ha visto algo. Por eso, hermano, después de que esta gente estuvo esperando la promesa del Padre, el Espíritu Santo se derramó, recibieron al Espíritu Santo, y dice la Biblia, hermano, que algo sobrenatural pasó en ese lugar. Dice que descendieron lenguas repartidas como fuego, y comenzó a suceder algo sobrenatural en ese espacio. Ellos hablaban y cada quien escuchaba en su idioma. Mire qué tremendo eso. El milagro que sucedió ahí fue un milagro tremendo, hermano, porque pongámosle que aquí hubiese de toda nacionalidad, y yo estoy hablando en español, pero cada quien oía en su idioma, sin intérprete, sin traductor. Era el poder de Dios, hermano, llegando hasta ahí. Miles se convirtieron, hermano, a través de una predicación, porque el poder de Dios estaba en ese lugar. Y entonces dice la Biblia que fueron llenos del Espíritu Santo. Diga conmigo, llenos del Espíritu Santo. Hoy ya no se predica la llenura del Espíritu Santo porque la gente le tiene miedo a eso. Porque despeina a la gente. No se habla del poder de Dios porque despeina a la gente. Porque la gente quiere ir a un servicio que dure hora y media, donde se canten 4 cantos, se predique algo sencillo, superficial, que todos salgamos contentos de aquí, y venir el otro domingo. Pero eso no es poder de Dios. Todas las veces que usted mira a esta gente reunida, el lugar donde estaban temblaba y eran llenos del Espíritu Santo. Era otra cosa. Diga conmigo, otro nivel. Ahora, nada hay de diferencia entre lo que pasaba en esos tiempos con lo que pasa hoy. Ellos se enfrentaban con cosas tremendas. Nosotros también nos enfrentamos con cosas tremendas. Al salir de aquí nos enfrentamos con muchas cosas. ¿Y sabe por qué mucha gente vive en depresión, en miedo, en temores y muchas cosas? Porque no está llena del Espíritu Santo. Entonces es más fuerte lo de afuera que lo que tienen dentro. Amén. Entonces, después del derramamiento del Espíritu Santo, conocido como el día de Pentecostés, sucede, hermano, que uno de los hombres que estuvo en ese lugar, llamado Pedro, diga conmigo, Pedro, tuvo un encuentro con un necesitado. Y yo quiero que me acompañe a Hechos capítulo 3, porque ahí quiero llevarlo a ver esto. Nosotros vemos a esos hombres de Dios y decimos, wow, vea cómo se movían. Pero ese llamado es para todos. Ese llamado es para usted. Para usted que está ahí sentado y que dice, ¿seré yo, Señor? Sí. Porque Dios lo quiere usar. Y Dios lo va a levantar para usarlo con poder en este tiempo. Lo que pasa, hermano, es que nosotros hemos sido muy displicentes con nuestra vida espiritual. Y se nos ha olvidado el enfoque de la iglesia. La iglesia de Cristo es la única entidad delegada por Dios para manifestar su poder. No hay otra entidad que me venga a decir a mí que tiene el poder de Dios. Si no es iglesia, cualquier poder que tenga no viene de Dios. La única entidad que Dios va a usar en este tiempo para manifestar su poder es la iglesia. Y que yo sepa, usted es iglesia. Diga conmigo, yo soy iglesia. Amén. Ahora, mire qué tremendo esto. Dice el capítulo 3, libro de los Hechos. Ahí lo tiene usted en pantalla, pero quiero leerlo yo acá. Dice la Biblia, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que estaban o de los que entraban en el templo. Mire cuánto religioso. Ya no le gusta mucho eso. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo más. Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda.
y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Mire esto: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste, resuelto ponerlo en libertad, había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Oiga, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mire qué tremendo es. Usted visualice la escena. Imagínese un día de culto. Un día de culto normal. Todo el mundo bien vestido, algunos a pie, otros en bus, otros en carro, con la Biblia debajo del brazo, caminando. Listos para venir a adorar. Le a su hermano, dígale: así como viene siempre. Se baja del carro, se echa perfume, porque va para la casa de Dios. Y usted dice: yo voy a adorar al Señor. Pero resulta que antes de entrar se topa con alguien que tiene una necesidad, como ese cojo que estaba ahí, de nacimiento. Y dice la Biblia que muchos, o que él pedía limosna de los que entraban al templo. Eso significa que muchos pasaban, se bolseaban, le daban y entraban a adorar, porque tenían una vida religiosa no llena del poder de Dios. Entraban, adoraban, cantaban, corito, daban vueltas, que eso está lindo, remoliné para el Señor. Aprendían, tomaban notas, que también está bueno que tome notas, escriba todo lo que pueda, porque no todo se retiene. Pero nada, no sucedía nada en sus vidas. Pero un día dice la Biblia que dentro de toda esa gente venían dos. Y es que mire, hermano, quiero decir una cosa. Qué tremendo es eso. Porque esos dos que iban caminando ahí eran diferentes. Habían estado en Pentecostés, fueron llenos del Espíritu Santo, habían recibido poder. Digan conmigo: poder. Pasaron y vieron al cojo. Pero el que tiene poder entiende algunos principios de ese poder. De nada te sirve el poder si no miras con los ojos de Jesús. Dice la Biblia que entonces ellos venían subiendo. Diga conmigo: cuando vamos a orar, subimos. Iban subiendo, dice, a la oración. O sea, que se iban a seguir conectando con la fuente de poder. Y de ahí quiero hablarte, principio número 1. No puedes vivir una vida de poder desconectado de la fuente del poder. Dice que iban a orar. Diga conmigo: la oración te conecta con la fuente de poder.
Iban a orar, hermano, iban ellos al templo a orar. Pero cuando iban caminando vieron un cojo. Y dice la Biblia, hermano, que posiblemente habían entrado muchos, pero dice la Biblia que ellos se conectaron con la vida del cojo. Y me gusta mucho lo que dice la Escritura, porque dice que el cojo los miró. Y el cojo esperaba recibir dinero, una limosna, algo de ellos. Pero la Biblia dice que Pedro le dijo, míranos. Y la Biblia dice que los dos, mirándolo fijamente o fijando sus ojos en él. Otra versión dice, mirándolo a los ojos. Me gusta esa traducción porque dice mirándolo a los ojos, y los ojos son la ventana del alma. Quiere decir que cuando Pedro vio a los ojos a ese hombre, dijo, este no está haciendo más la cosa, este necesita el poder de Dios, este hombre puede ser sano. Y dice que se detuvo por un momento. Se detuvieron por un momento, y entonces en vez de dar una limosna le dijeron, míranos. Y cuando él levantó la vista le dijo, no tengo oro ni plata. Mire qué tremendo esto. Pero lo que tengo te doy. Miren, hermano, a mí eso me impacta, porque esa ha sido la mayor revelación que Dios ha dado a mi vida. No puedo dar lo que no tengo. Yo ministro lo que tengo, doy lo que tengo. Por eso, si usted no tiene poder, no tiene nada que dar. La iglesia no necesariamente tiene que ser una iglesia llena de riquezas financieras, sino, mejor dicho, llena de poder de Dios, porque lo que cambia a la humanidad es el poder de este bendito Dios que adoramos. Dice la Biblia que ellos llegaron y le dijeron, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Lo tomó de la mano, lo levantó y lo enderezó. Toque a su hermano, dile, esos milagros no han pasado. Todavía Dios hace milagros. Ahora, ¿qué sucede? Sucede, hermano, que la iglesia de hoy en día tiene que entender que hay un punto de partida para la vida espiritual. El punto de partida se lo dijo Jesús: no se vayan, no se muevan hasta que reciban sobre ustedes al Espíritu Santo. El banderillazo de salida es la llenura del Espíritu Santo, es el punto de partida. Nadie va a ser efectivo en el mundo espiritual si no es con el poder de Dios. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han visto a alguien que tiene problemas por un demonio? Levante la mano. ¿Cuántos alguna vez han visto a alguien que está poseso? ¿Ha visto la fuerza que tiene? 3, 4, 5 veces la fuerza de un ser humano. ¿Usted cree que le va a ganar en sus fuerzas? Necesita poder. Cuando usted se da cuenta que el mundo contra el que luchamos es un mundo espiritual, entiende que no lo va a poder derrotar si no es con el poder de Dios. La iglesia tiene que volver a ese tiempo. La iglesia tiene que entender que si no es con eso, no vamos a salir vencedores. El que quiera negar esto va a tener que vivir un evangelio de más de psicología que de otra cosa, convenciendo gente con alegatos, con argumentos, pero no con el poder de Dios. Ahora escuche esto: si usted quiere moverse en ese poder, usted necesita la llenura del Espíritu Santo, necesita la conexión divina con Dios a través de la oración. Número 3, necesita aprender a ver como Dios ve. ¿Sabe cuál es el problema nuestro? Que nuestros ojos no están viendo lo que Dios ve. Usted camina por la vida y quiero decirle que a su alrededor, en muchas ocasiones, en este día, solo piense en este día para no llevarlo muchos días atrás. Solo piense en este día cuántas veces usted se conectó con personas que necesitaban el poder de Dios.
Y nosotros no podemos ser gente como gente normal. Es decir, escúcheme esto por favor y entiéndame lo que le voy a decir. Hay una diferencia entre los que están llenos del poder de Dios y los que no lo están. El que está lleno del poder de Dios, cada persona que mira necesitada, esa persona entiende que esa necesidad es una plataforma para que el poder de Dios actúe. El que no está lleno del poder de Dios pasa a lo largo y dice: pobrecito va. Mira cómo está. No, okay. ¿Sí me agarró eso? ¿Cuántas veces has ido en tu carro? ¿Has visto algo y Dios te ha dicho: mira, pero no con los ojos normales, sino con los ojos de Dios? Y tú dijiste: sí, va, pobrecito, ¿no? Sí. Que el Señor le ayude. ¿Cómo que el Señor le ayude? Si el Señor le va a ayudar es a través de alguien, y ese alguien deberías de ser tú. ¿Cuántas veces hemos tenido la oportunidad de orar por gente que pudo ser liberada, sanada, levantada de una situación difícil, y no lo hemos hecho? ¿Sabe por qué no lo hacemos? Porque vemos esos casos como todo el mundo lo ve. ¿Cuál es entonces la diferencia de la iglesia de Cristo si todo lo vamos a ver normal como los demás lo ven? Pedro entendió y dijo: este cojo es una oportunidad para que el nombre de Jesucristo sea glorificado. Jesús iba pasando y se le apareció un ciego de nacimiento que estaba en el camino, y dijo, le preguntaron y le dijeron: ¿aquí quién pecó? ¿Él o sus padres? Y él responde y dice: no, aquí no pecó ni él ni sus padres. Él nació así para que Dios sea glorificado y para que el Hijo del Hombre sea glorificado a través de eso. Lázaro dice que la gente creía que había muerto, pero Jesús dijo: no, este no ha muerto, este duerme. Y esta enfermedad es para que Dios se glorifique. ¿Cuántas cosas a nuestro lado o a nuestro alrededor estarán sucediendo con el único fin de que Dios sea glorificado? Pero para eso usted necesita mirar con los ojos de Dios. Dígale: Señor, quiero ver como tú ves. Ese poder que Dios va a poner en tu vida o ya puso, de nada te sirve si tú lo vas a usar. Amén. Entonces escuche esto que le voy a decir. El poder de Dios necesita ir acompañado de dos cosas: amor y misericordia. Si tú no tienes amor, de nada te sirve el poder. Si no te conmueve, de nada te sirve el poder. Porque escuche esto: si tú no tienes esto, tú vas a querer usar el poder cuando tú quieras y no cuando Dios dice. ¿Sabe qué es lo que te mueve cuando tienes ese poder? Misericordia. El deseo de ver a la gente restaurada, el deseo de ver la gente sana, el deseo de ver la gente bendecida, el deseo de ver la gente prosperada, el deseo de ver la gente diferente. Eso es lo que te tiene que mover. Porque ese poder que Dios ha puesto en ti no te lo han dado para tu propio bien, ni te lo dieron para que te hagas famoso, ni para que la gente te mire. Ese poder te lo dieron a ti para hacerle favores a este mundo a través del poder que Dios te ha dado. Tú necesitas entender que sin misericordia no eres nadie. Amén. Si no te mueven las necesidades de los demás, de nada te sirve ese poder. Yo quiero ir terminando con esto porque quiero orar por la iglesia. Ese poder que estamos hablando, si no lo tienes, lo debes pedir.
Dice la Biblia, 2 de Corintios capítulo 4 verso 7, dice esto. 2 de Corintios 4, 7, el apóstol Pablo dice esto. Algo que yo quiero que usted pueda decir y que yo pueda decir también. Amén. Mire lo que dice. Dice, pero tenemos. Mire, oiga esto. Ahorita no hable del tesoro ni tampoco del vaso, sino de la palabra tenemos. Mira a tu hermano y dile, ¿tú lo tienes? Esa es la pregunta del mío. ¿Lo tienes o no lo tienes? Simple. Hermano, compréndame esto. O lo tienes o no lo tienes, simplemente. El apóstol Pablo pudo decir, tenemos. Qué lindo sería que todos pudiéramos decir, tenemos. Oiga, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Tenemos o no tenemos ese poder? Si tenemos poder de Dios, entonces podemos ser testigos verdaderos de Dios. Ahora escúcheme acá, quiero finalizar. ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Cuál es la función de la iglesia? Usted me va a decir, predicar el evangelio. Está bien, predíquelo. Pero para mí hay algo todavía de mayor profundidad. La misión de la iglesia es manifestar el poder de Dios a esta tierra. No hay otra misión. Porque ¿de qué me sirve predicar un evangelio que no se pueda demostrar? Amén. Ahora, entonces la iglesia es la única entidad. Otra cosa, escuche, el poder de Dios es la única solución para los problemas del hombre. ¿Qué son los milagros entonces? Los milagros, las señales, son la manera que Dios usa o la manera de Dios para ayudar a los hombres. Cuando usted ya no puede, cuando ya no hay nada que hacer, entonces Dios interviene a través de un milagro. Los milagros son la manera de Dios para mostrar su poder. Son la manera que Dios usa para tratar con la incredulidad de la gente. El poder de Dios es lo que hace Dios para convertir gente ordinaria en gente extraordinaria. Y quiero terminar con esto. El plan y el deseo de Dios es que todo creyente camine en ese poder. Yo me asusto, hermano, cuando los creyentes no entienden esto. Me asusto por lo siguiente. Fíjese que la gente que estudia para hacerse cosas del mal, como por ejemplo brujería, hechicería, los que estudian todo eso, estudian porque quieren llegar a usar ese poder. Y nosotros venimos a la iglesia y muchos somos apáticos a caminar en ese poder de Dios. Se habla del poder de Dios y dice, ¿para qué lo quiero? Te he puesto a pensar cuántas cosas pueden suceder alrededor tuyo si Dios te usa. ¿Sabe por qué este evangelio ha llegado hasta aquí? Porque Dios ha hecho cosas maravillosas en medio de nosotros. Yo necesité experimentar ese poder para empezar a caminar en el Señor. Si yo no hubiera experimentado ese poder, yo no me hubiera quedado. Mucha gente allá afuera necesita ese poder de Dios. Yo no sé si usted está comprendiendo esta noche, pero Dios te quiere usar. Pero para usarte tú necesitas recibir poder, conectarte con la fuente, entender que Dios te quiere usar, entender que Dios te va a levantar. Póngase de pie, yo quiero